O sea, lo que hizo el Señor fue que cuando el profeta soltó la palabra, vino el Espíritu Santo y despertó el espíritu de la persona. Eso es lo que tú necesitas hoy. Eso es lo que yo necesito hoy, que hoy recibamos esta dosis del Espíritu Santo que nos despierte para seguir haciendo la obra. Así que recíbela en el nombre de Jesús en este momento. Tomo todo espíritu de sueño, de cansancio, de pereza espiritual, lo reprendo ahora en el nombre de Jesús y declaro sobre tu vida despertamiento espiritual. Recíbalo, dígalo: me despierto, me activo. Ahora sí vamos a la palabra. ¿Sabían que hay un nuevo virus que se llama el virus del PDMPI? PDMPI es un virus letal para el crecimiento del reino de Dios, porque es un virus que cuando alguien le da, la persona se detiene y no sigue avanzando en su crecimiento, no sigue avanzando en la edificación del reino. Entonces hoy vamos a trabajar ese virus. Pregúntale a la persona que está al lado: ¿será que tú tienes el virus PDMPI? Pregúntaselo. PDMPI. El virus PDMPI. Yo creo que algunos lo tienen. La buena noticia es esta: que la vacuna contra el virus PDMPI fue descubierta, o fue, digámoslo así, ya probada hace muchos años por medio de un siervo de Dios que se llama Ageo. Está en el Antiguo Testamento, y Ageo nos da cinco formas de curar el virus PDMPI. Así que eso es lo que vamos a ver en el día de hoy. Vamos a ver todo el libro de Ageo completo y vamos a sacar esa vacuna contra el virus PDMPI. Así que diga al que está al otro lado: hoy vas a salir sano del virus PDMPI. Hoy vas a salir sano. ¿Listo? Muy bien. Si se anima, denle un fuerte aplauso a Dios. Qué bueno, ¿no es verdad? Mira, es una forma de decirlo. El profeta Ageo profetiza en un tiempo muy especial. Para que entendamos el mensaje, habría que entender la circunstancia en que se escribió el libro de Ageo. Ubícalo en tu Biblia. ¿Sí lo ubicaste ya? Está entre Génesis y Malaquías. ¿Sí? Antiguo Testamento. Uno de los 12 profetas menores. Y son llamados profetas menores no porque sean los hermanos menores de los profetas mayores, sino porque su mensaje es más cortico, son mensajes mucho más corticos. Así que los profetas menores. El profeta Ageo. ¿Cuándo profetizó el profeta Ageo? Profetizó en un tiempo bien especial. Les voy a explicar el contexto histórico para que lo entendamos. El rey David estableció el reino y Dios estaba bendiciendo abundantemente a Israel, dándoles avance, dándoles conquistas, permitiéndoles cumplir con esa promesa que había hecho a través de Abraham, que ellos serían una nación que bendeciría a las naciones de la tierra. Pero poco a poco, como siempre nos pasa, cuando somos muy bendecidos, como que nos engolosinamos mucho con la bendición y nos creemos el centro del universo, y entonces dejaron de cumplir su función y se empezaron a corromper. ¿Sí o no que uno cuando está como muy bendecido tiende a olvidarse un poquito de Dios? Como que uno le pide: Señor, Señor, dame tal cosa. El Señor te la da. Y como que la tendencia natural es olvidarse un poquito de Dios. Nos acercamos más a Dios cuando estamos en crisis. ¿Puede ser o no puede ser? Bien, resulta que el rey David y sus descendientes empiezan a alejarse de Dios, hasta que llega el momento en que Dios dice: ¿saben qué? No los puedo proteger más. Y entonces Nabucodonosor, año 586 o 587 antes de Cristo, viene y destruye toda la ciudad, destruye el templo, destruye el muro, destruye todo y se lleva cautivo a la gente a Babilonia. Hazte cuenta que viene alguien acá, se toma la ciudad de Bogotá, destruye la plaza de Bolívar, destruye los palacios, arrasa con la ciudad, y a los pocos que quedan vivos se los llevan cautivos a algún lado. Piénsalo, ¿cómo nos sentiríamos allá cautivos los que quedemos? ¿Cómo nos sentiríamos? Sin tierra, sin costumbres, sin nada. Ese cautiverio duró 70 años. 70 años cautivos allá en Babilonia. Pero a Babilonia también la conquistaron los medo-persas y eso se convirtió en imperio persa. Entonces, unos tantos años después,
el rey persa dice: ¿dónde hay un descendiente de David acá entre nosotros? Y le traen a un descendiente de David que se llamaba Zorobabel. Le dice: Zorobabel, tu nombre es muy lindo, me gusta, se lo voy a poner a un hijo. No, mentira, Zorobabel, me gustaría enviarte a Israel para que reconstruyas el templo. ¿Qué necesitas? Zorobabel dice: no puedo ir solo, necesito que vaya conmigo el líder espiritual, el sumo sacerdote, descendiente de Aarón. Entonces buscan al sumo sacerdote en ese momento y está Josué. Imagínense, no podía ejercer su ministerio allá cautivo, pero Ciro les dice: quiero que se devuelvan, vayan a Jerusalén, reconstruyan el templo. Entonces comienza un proceso que se llama reconstrucción, restauración, posexilio, para que lo pongamos en orden. Está el Reino Unido, luego el reino dividido, luego viene la cautividad, este tiempo en que están 70 años allá en Babilonia y en Persia, y luego viene la reconstrucción. La reconstrucción, como todos ustedes lo saben, fue en 4 partes, ¿no es verdad? ¿Se acuerdan de las 4 partes de la reconstrucción? Primero vienen Josué y Zorobabel, reconstruyen el templo. Luego Esther los guarda de ser aniquilados. Luego viene Esdras y reconstruye el culto. Y finalmente Nehemías reconstruye la muralla. Y ahí una vez más son nación. ¿Lo tienen súper claro? ¿Cuáles son las 4 partes de la reconstrucción del posexilio? ¿Cuáles son? Zorobabel y Josué reconstruyendo el templo. Luego Esther, protección sobrenatural. Luego Esdras reconstruye el culto y Nehemías reconstruye la muralla. Y una vez más son nación. Pero en este proceso de reconstrucción del templo, Josué y el sacerdote Josué y el rey o gobernador Zorobabel empiezan a reconstruir el templo, y resulta que en la mitad de la obra les da el virus PDMPI. Y el virus PDMPI, cuando le da a alguien, esa persona estaba trabajando juicioso, estaba adelantando, quería con todo el corazón hacer la obra de Dios, y de un momento a otro le da ese virus y suspende la obra y deja de hacerla. Por eso le digo que es un virus letal. Entonces se levantan 2 profetas. Dios levanta 2 profetas, al profeta Zacarías y al profeta Ageo. Y el profeta Ageo trae 5 dosis de la vacuna del virus PDMI, y con esas 5 dosis los sanó. Hoy, al ver al profeta Ageo, vamos a permitir que Dios nos inocule una vez más la vacuna contra el virus PDMPI, para que restauremos la obra del Señor. Amén. ¿Alguien lo recibe en el nombre de Jesús? ¿Está con el brazo listo? ¿O está como mis hijos cuando eran pequeños que decían: no, que no me pongan la vacuna, que no me... Tocaba amarrarlos a veces. ¿Está listo o no? Vamos, tóquenle el brazo al que está al lado y dígale: hoy te van a vacunar, hermano. Así que listo en el nombre de Jesús. ¿Cómo se llama el virus? PDMPI. PDMPI. Hoy vas a ser sano de PDMPI en el nombre de Jesús. Muy bien. ¿De qué hablo cuando hablo de PDMPI? Ageo hizo 5 discursos, 5 prédicas, y yo las voy a resumir hoy en estos 23 minutos que me quedan. 5 prédicas, las vamos a sintetizar y vamos a recibir la esencia del mensaje. 5 prédicas atacando 5 cosas. ¿Cuáles eran esas 5 cosas? La primera era prioridades cambiadas. La segunda era desánimo. La tercera, menosprecio. La cuarta, pecado. Y la quinta, inseguridad. ¿Ya tiene lo que significa PDMPI? ¿No lo tiene? Vamos, anótelo, si no se lo olvida. P, prioridades cambiadas. D, desánimo. M, menosprecio. P, pecado. I, inseguridad. PDMPI. ¿Lo tiene o no? P, D, M, P, I. Esas son las 5 cosas que vamos a derrotar hoy en el nombre de Jesús. PDMPI. Wow, esto se puso tremendo. Miremoslo entonces. Vamos al libro de Ageo. Vamos a ver todo el libro, porque el libro hoy es nuestro antídoto contra el PDMPI. La primera es prioridades cambiadas. ¿De qué está hablando?
de lo que estamos hablando es lo siguiente. ¿Se acuerdan lo que dijo Jesús? Jesús dijo, busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Lo dijo en un contexto donde les estaba diciendo, mire, no quiero que anden en ansiedad, no quiero que estén dependientes de las cosas materiales. Ustedes busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás será añadido. Es decir, si una persona tiene sus prioridades claras, el reino de Dios está de primero, todo lo demás se va a poner en orden. Pero ¿qué pasa si alguien tiene las añadiduras en primer lugar? Pues que obviamente su vida va a entrar en un caos. Prioridades cambiadas es un problema gravísimo. Es lo que les está pasando a ellos. Mira lo que les dice el profeta Ageo. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote. ¿Quién era Zorobabel? ¿Quién era? Descendiente de David, debería ser el rey, pero lo tenían como gobernador. ¿Y quién era este Josué? ¿Descendiente de quién? De Aarón, sumo sacerdote, el líder espiritual, el líder político y el líder espiritual. Les está hablando a los dos. ¿Qué les dice? Así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. O sea, la excusa clásica de la gente que tiene PDMPI. ¿Cuál es la excusa clásica de la gente que tiene PDMPI? No es el tiempo. Oye, tú podrías servir en la iglesia, en tal cosa, esto y lo otro. No, mira, gracias, no es el tiempo de Dios. Pero ¿por qué? No es el tiempo. Pero entonces, no, es que este es mi tiempo para ver Netflix, este es mi tiempo para hacer esta otra cosa, este es mi tiempo para edificar mi vida. Pero el reino de Dios, no es el tiempo. Es decir, yo sí quiero estar en el cristianismo, pero para crecer yo, para tener mis cosas materiales arregladas, para que me vaya bien. ¿Sabes por qué voy a una iglesia? Para ser famoso, para que todo me fluya bien. Esa es la razón por la que estoy en el cristianismo. Entonces estás infectado del virus PDMPI, porque tus prioridades están cambiadas. Usas el cristianismo para tu propio beneficio. Y siempre ha habido esos dos tipos de discípulos. Por ejemplo, Judas seguía a Jesús para su propio beneficio. Suena duro, ¿no es verdad? Pero de allí fluye la corrupción del cristianismo. El cristianismo se corrompe cuando lo usamos solo para beneficio personal. Y lo que la Biblia dice es que somos bendecidos para bendecir a otros. Entonces, la situación de la persona que tiene el PDMPI es esta. Dice el versículo 3. Vino entonces palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, es para ustedes tiempo de habitar en sus propias casas, es decir, de resolver sus casas, de comprar casa, de arreglar sus casas. ¿Y mi casa está desierta? Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos. Mediten sobre sus caminos, porque la persona que tiene PDMPI, mire lo que sufre. Versículo 6. Siembran mucho y recogen poco. Comen y no se sacian. Beben y no quedan satisfechos. Se visten y no se calientan. El que trabaja echa el jornal en el bolsillo y pareciera un saco roto. Se le va la plata así de una. Pregunta, ¿eres de los que siembra mucho y recoge poco? Sí, Señor. ¿Comes y no te sacias? Sí, Señor. ¿Te vistes y no te calientas? Sí, Señor. ¿Trabajas y se te va la plata en un segundo? Sí, Señor. ¿Estás enfermo de PDMI? El Señor no quiere que lo tengan de último. El Señor no quiere que lo usen. El Señor quiere ser el primer lugar en nuestra vida. Él quiere estar en el primer lugar. ¿Qué hacemos? Suban al monte, traigan madera, versículo 8, y reedifiquen la casa. Y yo pondré en ella mi voluntad y seré glorificado. O sea, vuelve a poner el reino de Dios en primer lugar. Vuelve a poner en orden tus prioridades y entonces todo lo demás se ajustará. Todo lo demás se ajustará. Ok,
el Señor mismo está explicándoles que Él mismo fue el que detuvo la lluvia, que Él detuvo sus frutos. Yo llamé la sequía sobre esta tierra, versículo 11, sobre los montes. Mira todo lo que me ha tocado hacer para llamarte la atención. Versículo 12, oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como le había sido enviado por Jehová. Y la respuesta del pueblo fue esta: temió el pueblo delante de Jehová. Entonces la primera dosis funcionó. El pueblo entró en temor de Dios. Ya la P fue sanada. Gloria a Dios. Dígale al que está al lado: si pones en orden al Señor, si pones al Señor en primer lugar, la P queda sanada. Dígaselo así. Dígaselo. Pon en orden, pon en primer lugar al Señor y la P queda sanada. Dele un fuerte aplauso si ya está sano de eso. En el nombre de Jesús. Bien, ok. Vamos a la D. La D, estoy pensando en los versículos 3 en adelante y me da la impresión que es que ellos entraban en desánimo. La razón más profunda por la que ellos dejaron de construir la obra es que se desanimaron. ¿Qué es desánimo espiritual en este contexto? Se trata de entrar en un sueño, dormirse, entrar como en una pereza espiritual, en un estado de no reaccionar ante los impulsos del Espíritu Santo que te animan a servir, que te animan a hacer cosas, y tú entras como en un sueño, en un letargo, y ese letargo te lleva a quedarte estancado, y ese estancamiento tarde que temprano se empieza a volver decadencia. Es un sueño que le da a mucha gente. Yo, por ejemplo, cuando predico, para mantenerme animado, porque mantenerse animado no es fácil, para uno animarse y no dejar la prédica en la mitad, yo busco personas claves que me animan y los miro durante todo el culto. Yo tengo mis personas, esas personas que están, yo digo, eso me anima, porque yo digo, claro, da más, ¿no? Pero esos que están, esos me desaniman, los que están todo el culto bostezando y mirándole a ver si ya se va a acabar. ¡Oh! Entonces yo tengo que encontrar gente que me anime. Tienes que rodearte de gente que te anime para que salgas de ese letargo. Gente que te anime. Ahora, a veces hay gente que es muy difícil de animar. O sea, tú animas gente y es hasta peligroso animar a otros. Como le pasó al caballo. ¿Se acuerdan de ese caballo que decía todo desanimado? No quiero seguir viviendo. Y estaba enfermo. Entonces un cerdito que estaba al lado le decía: pero caballo, si todo lo que tienes que hacer es tomarte tu medicina, tómate tu medicina y sales adelante. El caballo decía: no, estoy desanimado, entré en ese sueño, en ese letargo, no quiero seguir adelante, no quiero avanzar más, quiero dejar la vida aquí. Pero vamos, caballo, tómate la medicina, lo único que te toca hacer es tomarte la medicina, hazlo. El caballo dijo: no quiero. Y finalmente el cerdito tanto lo fregó y lo fregó intensamente. Dígale que está al lado, así como tú, intensamente. Lo fregó y lo fregó hasta que se empezó a tomar la medicina y se animó de nuevo y se sanó y estaba súper fuerte. Y entonces llegó el dueño feliz: oh, mi caballo, totalmente sano, gloria a Dios. Sirvientes, mátenme al cerdo, vamos a celebrar que el caballo está sano. Cuidado al animar a otros, ¿no? Bueno, el hecho es que nos desanimamos y empezamos con grandes comienzos, tristes finales. Somos como un río caudaloso, después somos un río seco. Somos como fuego que arde, después somos pábilo que humea. ¿Por qué somos así? ¿Por qué somos así? ¿Sabe yo qué creo que es la razón? La razón es porque la persona que tiene PDMPI, entre otras cosas, quiere hacer las cosas de Dios en su propia fuerza, en sus propias fuerzas. Y las fuerzas humanas no te van a alcanzar para hacer la obra de Dios. Miren la palabra entonces que les trae Ageo para contrarrestar eso. Les dice así, versículo 13: entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo: yo estoy con ustedes. Qué linda palabra, ¿no? Yo estoy con ustedes. Y dice: y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel.
gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios, en el día 21 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. O sea, lo que hizo el Señor fue que cuando el profeta soltó la palabra, vino el Espíritu Santo y despertó el espíritu de la persona. Eso es lo que tú necesitas hoy. Eso es lo que yo necesito hoy, que hoy recibamos esta dosis del Espíritu Santo que nos despierte para seguir haciendo la obra. Así que recíbela en el nombre de Jesús en este momento. Tomo todo espíritu de sueño, de cansancio, de pereza espiritual, lo reprendo ahora en el nombre de Jesús y déjalo sobre tu vida, despertamiento espiritual. Recíbalo, dígalo: me despierto, me activo. Podrías mover a la persona que está al lado y le dejas esa pereza espiritual. Vamos, levántate, despiértate. Es tiempo de servir al Señor. Es tiempo de servir al Señor. Wow. Segunda dosis. Entonces llevamos PDM. ¿Qué era M? Menosprecio. Capítulo 2, versículo 1 en adelante. ¿De qué menosprecio estoy hablando? Me da la impresión que lo que les pasó al pueblo de Israel después de volver de la cautividad, de estar allí, es que venían muy materialistas, como muy fijándose en lo material. Tipo, como que algunos ancianitos, me imagino que estaban ahí, que decían: ¿cuántos se acuerdan? No. Lo hice en el culto de las 7 y empezaron a toser todos los hermanos del culto de las 7. ¿Cuántos se acuerdan? Tal vez dijo algún anciano allí, dijo: ¿cuántos se acuerdan del templo que teníamos antes? Qué gloria la de ese templo. Era un templo tremendo. Tú entrabas y las sillas que había en los pórticos, el pórtico de Salomón, las puertas del templo, wow, dentro estaba enchapado en oro. La madera, la obra de madera, la obra que tenía ese templo en el piso, la pompa de las ceremonias que se hacían. ¡Wow! ¡Qué gloria tenía ese templo! Mientras que ahora, mira esto que estamos haciendo, nunca tendrá la misma gloria. O sea, ellos estaban como muy fijándose en lo material, ¿sí? Y eso nos puede pasar a nosotros. Como que creemos que lo importante son las sillas y que el templo sea bonito, y estamos como en competencia de auditorios, por ejemplo, en este lugar. Y lo que el profeta Ageo tenía en mente era: no. Las cosas importantes en la construcción de un templo no son las cosas materiales. Las cosas importantes en la construcción de un templo son otras. Mira lo que dice Ageo capítulo 2, en el mes séptimo, a los 21 días del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo: habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y al resto del pueblo, diciendo: ¿quién ha quedado entre ustedes que haya visto esta casa en su gloria primera, el primer templo? ¿Cómo le veis ahora? ¿No es ella como nada delante de sus ojos? ¿Será que tenemos esa tendencia a menospreciar lo que Dios nos da? Y sentimos que es así, como nada. ¿Cuántos de ustedes, por ejemplo, son de esos que viene aquí al culto y dice: sí, chévere, pero después sale y mira un culto por ahí en Estados Unidos y dice: wow. O el culto de Corea por allá, o tal predicador por allá. Es increíble, ¿no? Uno va a predicar a algunos lugares donde la gente es: Luchito, ¿y hasta cuándo te quedas? No, me toca irme. ¿Por qué no te quedas? Síguenos predicando, sigue. Podrías predicar esta tarde, podrías predicar más largo, podrías dar más. Y uno viene acá y: que se acabe ya, que se termine ya, qué largo lo que predica, cómo se le ocurrió predicar del Antiguo Testamento, este tipo no tiene unción, ¿por qué no se va? ¿Por qué no viaja más? Tenemos la tendencia un poco a menospreciar lo que Dios nos da, porque puede ser que nos comparamos inclusive con otros, ¿sí?
Y lo que el Señor está diciendo aquí es lo siguiente. Escuchen bien, lo importante en la construcción de un templo es lo siguiente. Mire, pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice versículo 4, dice Jehová, esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos, según el pacto que hice con ustedes cuando salieron de Egipto. Así, primera cosa importante, mi espíritu estará en medio de ustedes, no teman. Primera cosa, garantízate que el espíritu esté en medio de ustedes, y entonces ese templo es valioso. Y el templo que se está construyendo en este tiempo, el cual seguramente Ageo estaba viendo espiritualmente, no es esto, somos nosotros, y el espíritu está en medio de nosotros. Que sea un templo construido en el poder del espíritu. Eso es lo más valioso. No mires la pantalla. No mires las luces. No mires la calidad de los músicos. No le pongas la mirada a lo grande o pequeño del predicador. No pongas tu mirada en las cosas económicas, en la calidad de las sillas o el piso. Pon tu mirada en el Espíritu Santo en medio de su iglesia y empieza a valorar la iglesia del Señor. Porque yo conozco lugares que tienen piso de tierra y sillas de tabla, y la gloria del Señor está ahí en forma tan fuerte. Y conozco lugares con paredes de mármol, lugares espectaculares, y cero gloria del Señor, todo humano, todo carnal. Valoremos lo que Dios nos da. Segunda cosa que hay que valorar en la construcción de un templo, dice versículo 6, así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, haré temblar a todas las naciones, y vendrá, ¿quién vendrá? El deseado de todas las naciones. ¿Quién es ese deseado de todas las naciones? Jesucristo. Y llenaré de gloria esta casa. O sea, lo que está diciendo aquí el profeta Ageo es lo importante. No es que tengan oro ni plata. Lo importante es que tienen a Jesucristo. Y si tienen a Jesucristo, lo tienen todo. Él es el que nos hace ricos. Él es el que nos da valor. Deja de menospreciar la iglesia del Señor. Desde que sea un lugar en donde esté Jesucristo, es el lugar más rico de la tierra. Porque Jesucristo es nuestra riqueza. Mía es la plata, mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa, lo declaro en el nombre de Jesús sobre ti, Puente Largo. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Vamos, aplaudir fuerte al Rey. La gloria del Señor. La gloria del Señor. Es la gloria del Señor. Tercera dosis. ¿Cómo se llama el virus? Ok, PDM. Ya llevamos la tercera dosis. Vamos para las dos que nos quedan. Son las un poquito más duras, pero ya vamos con ellas, ¿ok? PDMPI. No se me vaya a ir hasta que no las veamos las 5. PDMPI. La cuarta, pecado. Creo que lo que seguramente pasó allá es que venían estos de Babilonia, y por haber estado tanto tiempo en Babilonia, yo creo que ellos empezaron a creer y a pensar como los de Babilonia. Yo creo que es más o menos lo mismo que pasó cuando los sacaron de Egipto, ¿no? Salieron de Egipto, pero tenían Egipto en su corazón. Yo creo que ellos venían de Babilonia, pero tenían a Babilonia en su corazón. Y creo que nosotros también estamos en el mismo exilio. Vivimos en una nación, en una tierra, pero no somos de esa tierra. Somos de un reino espiritual. En nuestro reino espiritual, lo normal de un ciudadano del reino es vivir en santidad. Pero como vivimos en medio de un mundo que está tan corrupto por el pecado,
podemos contaminarnos de eso y empezar a caminar como vive la gente del mundo. Y entonces perder la efectividad. Porque ¿qué diferencia hacemos? Si estamos tan corruptos como los de afuera, ¿qué diferencia hacemos? ¿Cómo podemos ser sal y luz cuando vivimos en la misma corrupción que ellos viven? ¿Qué mensaje les vamos a hablar? Hoy en día la iglesia del Señor es una iglesia que se refugia en la gracia para caminar como quiere. Piensan que la gracia es un gran permiso para pecar, y resulta que la gracia es un gran llamado a la santidad. Todo el que ha experimentado la gracia sabe que el cristianismo consiste en Cristo viviendo en nosotros, y la vida de Cristo es una vida de santidad. ¿Cómo es posible que en nuestro tiempo no podamos discernir entre el bien y el mal? ¿Cómo es posible que haya personas preguntándose y enseñando que se puede, por ejemplo, fornicar y que no pasa nada, que es normal entre cristianos? Novios cristianos que viajan solos antes de casarse, y después vienen y no sé cómo engañan a sus padres y a los pastores diciendo: no, yo sigo virgen, pastor. Hicieron todo un viaje siguen vírgenes, siguen igual. Eso no yo soy el único bobo que lo creo. ¿Saben qué me pasó un día? Me pasó un día que en un matrimonio, y dejé de preguntar eso, la verdad es que soy un bobo, de verdad. A una pareja que yo estaba casando, se me ocurrió preguntarles antes de la boda: hey, ¿ustedes cómo están? ¿Llegaron vírgenes al matrimonio? Entonces ellos me dijeron: sí, claro, pastor, todo bien. Ah, bueno, o sea, sí, pastor, somos vírgenes. Ok. Entonces, porque si me dicen que no, pues yo los entiendo y no los voy a juzgar. Tampoco voy a poner, o sea, entiendo la gracia del Señor, la misericordia del Señor, entiendo que Él restaura, ¿no es verdad? Pero me dijeron: no, sí, ok. Entonces yo tenía una costumbre en las bodas, ya la desaparecí ya. Y era que yo decía: bueno, quiero contarles que ellos se han guardado hasta el día de hoy. Y cuando dije eso, murieron de la risa todos los amigos de ellos ahí. Y yo dije: bueno, ellos se han guardado hasta el día de hoy, y por eso entonces ahora este beso que se van a dar es el comienzo de su intimidad. Ahora, con la bendición de Dios, puedes besar a tu esposa. Y los asistentes no pudieron resistir la risa y se reían. Y yo dije: qué ridículo estamos haciendo. Todas estas personas del mundo pensando qué diferencia hay entre los cristianos y los no cristianos. Después viene la recepción, y en la recepción entonces: pastor, predique poderoso para que la gente se convierta. Uno entonces en la boda predica poderoso, y luego en la recepción: reggaetón igual que el mundo, trago igual que el mundo, borrachos. Los primeros que se emborracharon fueron los novios. Después: pastor, yo te quiero mucho, ¿no? Y entonces, ¿cuál es la sal? ¿Cuál es el testimonio que estamos dando? ¿Cuál es la gran diferencia? ¿Qué diferencia a los cristianos de los que no son cristianos? Si nuestro estilo de vida es el mismo. Si igual nos divorciamos y nos casamos de nuevo como si fuera un deporte, y lo hacemos vez tras vez creyendo que la gracia nos cubre. Si hoy en día hay pastores cristianos que están predicando que se puede fumar marihuana, que porque Dios la creó, que se puede fumar, que no hay problema. Si hoy en día hay pastores cristianos defendiendo el aborto y diciendo que sí se puede abortar, cuando Dios claramente dijo que no se podía asesinar a un ser humano, por lo menos no el particular. Y entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué evangelio estamos predicando? El pecado nos corrompe, y ¿sabe de dónde viene? De la incapacidad de discernir entre el bien y el mal. Es como si el diablo nos colocó algo, un velo que no nos deja discernir entre el bien y el mal, y no sabemos qué es bueno y qué es malo. A lo bueno le decimos malo, y a lo malo le decimos bueno. Le voy a decir algo: por más que mucha gente lo haga, lo malo seguirá siendo malo.
Y por más que poca gente lo haga, lo bueno seguirá siendo bueno. ¿Y qué es lo bueno y qué es lo malo? Lo que Dios llama bueno es bueno, y lo que Dios llama malo es malo. Punto, y se acabó. Mira lo que dice el profeta Ageo. Dice: a los 24 días del 9º mes, en el 2º año de Darío, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, pregunta ahora a los sacerdotes acerca de la ley diciendo: si alguno llevare carne santificada, estamos hablando de la impureza ritual, ¿no? En el templo, si alguno llevare carne santificada en la falda de su ropa, y con el vuelo de ella tocare pan o vianda o vino o aceite o cualquier otra comida, ¿esta carne seguirá santificada? Y respondieron ellos: no. Dijo Ageo: y si un inmundo a causa de cuerpo muerto, en aquellos días era considerada inmunda la persona que tocaba un muerto, no podía presentarse al culto, decía: ¿tocaré alguna cosa de estas? ¿Será inmunda? Respondieron los sacerdotes: inmunda será. Y respondió Ageo y dijo: así es este pueblo y esta gente delante de mí, dice Jehová. Y asimismo toda obra de sus manos y todo lo que aquí ofrecen es inmundo. Wow. ¿Qué palabra? ¿Qué palabra? Entonces nuestros pecados son los que nos hacen detenernos. Ahora pues meditad en vuestro corazón desde este día en adelante, antes que pongan piedra sobre piedra en el templo de Jehová. Parece que ellos empiezan a arrepentirse, yo creo que ellos empezaron a llorar, empezaron a pedir perdón, empezaron a tomar decisiones allí. Y el Señor les empieza a hablar de las consecuencias de vivir en pecado. Dice: los herí con viento solano, con tizoncillo, con granizo, en toda obra de sus manos, mas no se convirtieron a mí, dice el Señor. Mediten en sus caminos, mediten en su corazón desde este día en adelante, desde el día 24 del mes, desde el día en que se echó el cimiento del templo. Mediten en su corazón. Y en el versículo 19: no está la simiente en el granero, ni la vid ni la higuera, ni el granado, ni el árbol de olivo ha florecido todavía. Y aquí está la palabra para que el que se arrepiente y que decide alinear su vida al centro de la voluntad de Dios: mas desde este día te bendeciré. Esa es la palabra hoy. Desde este día te bendeciré. Ya estás bendecido. Ya tienes a Cristo, ya estás bendecido por Cristo. Pero mientras no alinees tu vida a la voluntad de Dios, será muy difícil que Dios te pueda usar. Esta es la mañana para recibir esta vacuna: santidad a Jehová, consagración al Señor. Regresa, iglesia mía. Regresa a los días en que te dolía tanto el pecado. Regresa a los días en que me amabas tanto que no te costaba dejar nada por causa de mi nombre. Regresa a los días en que yo era tu primer amor. Regresa a esos días en que caminabas con tanta santidad y mi espíritu estaba contigo siempre. Y entonces yo te podía usar en medio de las naciones. Regresa. Regresa, dice el Señor. Wow. ¿Cómo le respondemos al Señor? Señor, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Hoy regresamos, viviremos tus caminos en el nombre de Jesús. Amén. Fuerte ese aplauso, vamos. Dígalo, sí. Dejamos el pecado para servirte a ti. Bueno, la quinta dosis. ¿Cómo vamos? P, D, M, P, I. ¿Cuál es la quinta? Inseguridad. Creo que la inseguridad nos da duro, ¿no? Creo que lo que está pasando acá, para explicar un poco el antecedente de la quinta prédica de Ageo, y mi quinto punto es que yo siento que Ageo tenía un tema de inseguridad muy fuerte, y es muy entendible,
Pues porque él, debiendo ser rey, debiendo ser, por ejemplo, el cabeza de las fuerzas militares, pues no tenía ningún ejército que lo defendiera. O sea, él, debiendo ser el rey que tiene la autoridad para gobernar su pueblo, pues la verdad es que no tiene ninguna autoridad. Inclusive no le decían rey, le decían gobernador. O sea, era como una especie de rey interino. Y eso lo debe llenar uno de inseguridad, ¿sí o no? Dice, ¿qué decisión puedo tomar yo? ¿Qué soy? No tengo ni ejército, no tengo nada. ¿Sí o no que la inseguridad nos mata? La inseguridad es tremenda. A veces pienso un poco en las chicas de la iglesia y les digo, chicas, ¿por qué no tienen hoy? Es que en la iglesia no hay. Siempre me dicen eso, en la iglesia no hay. Les digo, pero miren a los muchachos tan churros que hay en nuestra iglesia. Esos tipos son unos hembros. Y la mayoría de las chicas dicen, no, en la iglesia no hay. ¿Qué quieren decir con en la iglesia no hay? Lo que ellas quieren decir es que, que lo que ellas sienten es que los de la iglesia son unos tipos inseguros. Son unos tipos que no luchan por ellas, que no las sacan adelante. Muchas veces pusilánimes, indefinidos. Y por eso siguen solteros eternamente. Me contaba alguien en estos días, me decía, en cambio conocí a otro que no es de la iglesia, y el tipo de una, a lo que vamos, al grano, como el dermatólogo, definido, decidido, pa'lante. Mire, a los 3 meses ya me propuso matrimonio. Vamos para... No, va muy rápido. No, pero es que este tipo va con todo. ¿Por qué las mujeres se enamoran del profesor de la universidad? Dígamelo, ¿por qué? ¿Por qué se enamoran del tipo del ejército? ¿Por qué se enamoran del policía de ¿Por qué se enamoran de... ¿Saben por qué? Porque están buscando un tipo seguro, definido y decidido. No un tipo que cuando le preguntan ¿y qué? No sé, estoy orando a ver si es la voluntad de Dios. No sé, es que yo no sé qué soy. ¿Tú qué eres? No sé. ¿Pero qué? No, es que no sé. Miren, muchas chicas ya a los 24, 25 años tienen 2 carreras, tienen carro, tienen de todo. Y los tipos, estoy orando a ver a qué me dedico. Yo lo hablo con misericordia porque yo viví eso también. Yo fui uno de esos. Solo que Dios, tal vez la cosa en la que tuve una ventaja grande fue que fui un hombre de mucha oración. Cuando veas a un tipo feo casado con una mujer linda, ya sabes que es un tipo de mucha oración. ¿Es verdad o no? Dios responde las oraciones. Ok, pero volviendo un poco a Zorobabel. Es que yo entiendo a Zorobabel porque debe ser muy difícil intentar gobernar sin tener autoridad para hacerlo, sin tener respaldo, sin tener cómo hacerlo. Una inseguridad total. Yo no sé si tú te estás sintiendo hoy así, pero sabes que el Señor tiene una sanidad para ti. Mira cómo trató el Señor a Zorobabel. No lo juzgó duro, lo trató de otra forma. Versículo 20 dice: vino por segunda vez palabra de Jehová a Ageo a los 24 días del mismo mes, diciendo: habla a Zorobabel, gobernador de Judá, diciendo: yo haré temblar los cielos y la tierra, y trastornaré el trono de los reinos, y destruiré la fuerza de los reinos de las naciones. Trastornaré los carros y los que en ellos suben, y vendrán abajo los caballos y sus jinetes, cada cual por la espada de su hermano. Lo que le está diciendo es esto: ¿crees que las demás naciones tienen más poder porque tienen ejércitos más grandes? Yo soy tu ejército, dice el Señor. Yo solito puedo con cualquier ejército y estoy contigo. Segunda cosa que le dice:
Eso, aplauda al Rey, diga. En aquel día dice Jehová de los ejércitos, te tomaré, oh Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío. Tú eres mi siervo. No te lo inventaste tú. Tú eres mi siervo. Tú eres mi siervo. Tú eres mi siervo. No sé si escuchas la voz de Dios diciéndote: eres mi hijo. Tu seguridad no está en lo que dicen los demás. Tu seguridad no está en lo que haces. Tu seguridad no está en lo que tienes. Tu seguridad está en mí. Y tú eres mi siervo. Tú eres mi hijo. Y te amo. ¿Alguien lo está escuchando de Dios? No dudes más. No te quedes estancado, detenido. Avanza en la obra que te puse a hacer. La tercera cosa dice: y te pondré como anillo de sellar. En aquellos días, cuando el rey sellaba algo con su anillo, se convertía en un decreto irreversible. ¿Se acuerdan en Esther? En el libro de Esther, cuando se selló el decreto que Amán profirió contra los judíos, cuando la reina vino y le dijo: echa atrás el decreto, dijo: no puedo, lo sellé con mi anillo. Entonces haz un nuevo decreto para que el pueblo se pueda defender. Listo, lo hizo y lo selló con su anillo. Decretos irreversibles, es lo que está diciendo el Señor, que te va a usar para generar decretos irreversibles sobre Colombia. ¿Lo entiendes, iglesia? Eres el anillo del dedo de Dios. Autoridad para traer transformación y cambios. Wow. No eres cualquiera. No eres cualquiera. Deja de verte como cualquiera. No eres cualquiera. No te compares con los que tienen o no tienen. Tú me tienes a mí, dice el Señor. Y yo soy tu seguridad. Uf. Deja que el Espíritu Santo te sane. Deja que el Espíritu Santo te sane. Deja que el Espíritu Santo te sane. Hoy, Señor, te decimos que tú estás en el primer lugar. No nuestro trabajo, ni siquiera nuestra profesión, nuestros títulos o ninguna persona está en el primer lugar. Tú estás en el primer lugar. Hoy, Señor, reprendemos todo sueño espiritual. Despiértanos. Despiértanos. Hoy dejamos de menospreciar las cosas por lo material y te damos gracias por la gloria que nos has dado ahora como tu casa, como tu templo viviente, como tu iglesia. Y gracias porque un día veremos en la Nueva Jerusalén un templo reconstruido en donde tu gloria será mayor y tu palabra se cumplirá, y allí veremos a Jesús reinando en medio de las naciones. Hoy, Señor, te pedimos perdón por todo pecado. Abandonamos el pecado. Nos convertimos a ti. Nos arrepentimos de todo corazón. Hoy, Señor, recibimos tu seguridad. Recibimos tu seguridad. Lo recibes en el nombre de Jesús. Entonces, Puente Largo, levántate, levántate, sal a bendecir a Colombia y a las naciones de la tierra. Te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Vamos, aplaude fuerte a Jesús. Y soy sano, soy libre.